Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en hyatt.com. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un verdadero gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia es la reanudación del juicio oral en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Se trata de uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos años en el país y que ha estado marcado por denuncias de la defensa del exmandatario, las cuales han dejado en evidencia supuestas inconsistencias y actuaciones que han afectado la imparcialidad del proceso. Esto es bien delicado. La noticia: la defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó una recusación en contra de la fiscal del caso, Marlene Orjuela. A juicio del abogado Jaime Granados, la fiscal está impedida porque su imparcialidad se encuentra cuestionada. Esto es lo que ha dicho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Marlene Orjuela fue nombrada como fiscal delegada ante el Tribunal del Distrito por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre. El exfiscal está hoy acreditado como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Estos fueron los argumentos que entregó la defensa del exmandatario para sustentar esta recusación. Circunstancia que compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y advierte un interés en la causa, siendo necesaria su separación del conocimiento de la presente actuación a fin de garantizar la imparcialidad que le es exigible. El punto clave de esta noticia: las audiencias fueron reiniciadas esta semana por el juzgado número 44 penal del circuito de Bogotá, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara una tutela interpuesta por el equipo de abogados del expresidente Álvaro Uribe. Según el tribunal, la recusación presentada contra la juez del caso, Sandra Liliana Heredia, no cumplía con los requisitos legales establecidos. Como quiera que el tribunal no avisora vulneración de derechos fundamentales de que es titular el accionante, generada por la actuación desplegada por la juez 44 penal del circuito de esta ciudad, se impone declarar la improcedencia del amparo reclamado en su contra. Bueno, pero ¿qué era lo que habían argumentado el expresidente Uribe y su defensa? Ellos habían dicho que la juez que lleva el caso estaba actuando de forma parcializada y que le ha negado el derecho al debido proceso al expresidente colombiano. Lo primero que le tengo que decir, señora juez, aquí en su despacho, no por pantalla, es que participar en una recusación a un juez de la República para mí es doloroso. No me siento cómodo en este momento, señora juez. No tiene que ver nada con la persona, tiene que ver con hechos. La gran preocupación de la imparcialidad objetiva es que no se afecte la confianza en la justicia cuando hay algunas decisiones que se apartan de la imparcialidad. El punto clave de esta noticia: el contexto de este proceso judicial es bien importante conocerlo. En abril del año pasado, del año 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Gilberto Iván Villarreal, radicó un escrito de acusación
Al mes siguiente, este ente acusador presentó cargos contra el expresidente Uribe por la presunta comisión de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario siempre ha sostenido que las acusaciones en su contra carecen de cualquier fundamento y que no existen pruebas concretas para los delitos que en ese momento le imputan. Que así como en otros casos de elementos materiales fueron adulterados y que en su momento lo haremos a saber no solo dentro del proceso sino ante la opinión pública, porque lo vamos a denunciar. Asimismo, pues podemos tener una fundada sospecha que algo similar pudo haber pasado con esto. Claro, no podemos preconcebir sin hacer la tarea técnica de ver. Puede que esa sospecha resulte infundada y de ahí no pasó, esa es la tarea de la defensa. Pero qué tal que tengamos razón y que haya algo irregular. ¿No estaríamos sacrificando gravemente el derecho de defensa que tiene Álvaro Uribe Vélez de confrontar la prueba? Bueno, pero recordemos de qué acusan al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el año 2018, el exmandatario es señalado de haber supuestamente buscado a exparamilitares en cárceles para que cambiaran los testimonios en los que el expresidente ha sido acusado de tener vínculos con el paramilitarismo. En agosto del año 2020, el expresidente Uribe fue detenido preventivamente en su residencia durante 2 meses. El ex jefe de Estado renunció a su curul de senador y al perder el fuero, el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General. Detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar, con el magistrado que advertía de posible autoincriminación o autoacusación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, pruebas. Todo esto anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado. Todo este caso se remonta, sin embargo, al año 2012. En ese año, Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por visitar a reclusos como el supuesto exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que entregaran testimonios que presuntamente comprometerían al expresidente con el paramilitarismo. En febrero del año 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema archivó la indagación preliminar contra Cepeda y compulsó copias para investigar al expresidente por supuestamente manipular testigos. El punto clave de esta noticia: el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este proceso penal contra el expresidente Uribe, rindió testimonio el pasado lunes. En su declaración llamó mucho la atención lo que respondió al ser interrogado por el abogado defensor del expresidente Jaime Granados. El jurista cuestionó a Cepeda sobre las gestiones que él realizó a favor de Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave de este proceso judicial que enfrenta el exmandatario colombiano. Quiero que escuchen lo que respondió el senador Cepeda ante estos cuestionamientos. Usted también narró que intervino para evitar que lo trasladaran a la cárcel de Valledupar, la temible Tramacúa, ¿cierto? Bueno, si usted quiere ironizarlo de temible, pues sí, es una cárcel No, pues usted terrible. hizo referencia a que era una cárcel. Sí, es una peligrosa. cárcel infrahumana, Ah, sí, bueno. a eso se refiere. Exacto, bueno, muy bien. Entonces, usted intervino para evitar ese traslado, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo hizo para evitarlo? No, simplemente envié una solicitud en ese sentido. No he dicho que lo logré, dije que hice una gestión. Y esa gestión fue llamada al director del IMPEC, ¿cierto? Muy probablemente, no recuerdo si fue exactamente esa. Exacto. Año Pero es muy 2017 probable. fue eso, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Fue en el año 2017, ¿no es verdad? Esa gestión. Hasta donde recuerdo, sí. Y ese año usted ya era senador de la República, ¿cierto? Sí, Con un papel importante en los temas del proceso de paz de la administración del presidente Juan Manuel Santos, ¿cierto? así es. El punto clave de esta noticia: Juan Guillermo Monsalve, actualmente preso en una casa fiscal de la cárcel Picota de Bogotá, estaba citado a rendir su testimonio este miércoles en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. El testigo no asistió.
El abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, denunció que su protegido fue atacado el martes por guardias del INPEC, es decir, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Según Del Río, los funcionarios se habrían llevado piezas procesales del caso que tenía en su sitio de reclusión. Y un aspecto también muy llamativo, su señoría, es que se habían llevado unas piezas procesales que él tenía en su poder con logos de la Fiscalía General de la Nación que le devolvieron mucho tiempo después. Finalmente, su señoría, entendiendo que, según lo establece incluso un informe de la propia dirección del INPEC, esto era un tema rutinario con relación a información que se tenía de la presencia de objetos prohibidos, no se encontró ningún elemento en este sentido más allá de un cable conector. En ese sentido, su señoría, esta representación de víctimas y en especial este defensor que le interesan los derechos y las garantías del testigo Juan Guillermo Monsalve, quiere poner esto en consideración de su despacho, su señoría, en el entendido que estaban programadas o que está programada la declaración del mismo el día de mañana a primera hora. Y en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Para mí es un gusto saludar a esta hora en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá, a la ministra de Justicia de Colombia. Ella es Ángela María Buitrago. Señora ministra, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jefferson, ¿cómo están? Ministra, en vísperas de la audiencia que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en la que iba a entregar su testimonio uno de los testigos, Juan Guillermo Monsalve, trascendió una denuncia que él ha hecho a través de sus abogados, a través también del senador Iván Cepeda, según la cual él fue víctima de una agresión en las últimas horas, luego de que integrantes del INPEC ingresaran a su casa fiscal para hacerle una requisa. Tanto el senador Iván Cepeda como el abogado Miguel Ángel del Río y también el exfiscal Eduardo Montealegre han dicho lo siguiente, y quiero que lo veamos en pantalla. El día de hoy, es decir, ayer martes, a las 6 de la mañana, el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda recibió la visita violenta de un grupo de guardianes que rompieron la puerta de ingreso del lugar en el que se encuentra recluido y lo golpearon en las manos para poder acceder a su habitación. Los guardianes trastocaron y desordenaron toda la habitación, buscando unas fotografías que fueron publicadas en medios de comunicación hace aproximadamente 2 años y se llevaron unas medicinas necesarias para su tratamiento médico. Señora ministra Ángela María Buitrago, ¿qué responde usted ante estas acusaciones tan graves que le hacen al INPEC? Y específicamente quiero saber si, según la información que usted conoce, este testigo, Juan Guillermo Monsalve, ¿fue agredido o no? Bueno, Jefferson, lo primero que hay que decir es que apenas conocí el hecho, se pidió un informe detallado al INPEC para saber lo que había sucedido. Lo envía el director de la Picota diciendo efectivamente que se hace un procedimiento rutinario en donde hay que recordar que el señor Monsalve se encuentra en un centro carcelario que prohíbe la tenencia o la existencia de elementos como celulares o de otra naturaleza que están prohibidos. El hecho en particular lo mencionan como una actividad rutinaria frente a la necesidad de verificar si había hechos y elementos que estuvieran infringiendo las reglas. Pero hay que recordar sin lugar a dudas que a pesar de estar en una casa fiscal por protección, pues obviamente hay unas reglas y no es factible cerrar las puertas a los guardianes ni impedir las requisas dentro del centro carcelario, porque hace parte del centro carcelario. Sin embargo, hemos indagado, yo hablé también con el abogado del señor Monsalve, tratando de indagar un poco sobre eso. Él quedó de enviarme un registro fílmico que hoy no tengo, pero sobre esa base yo le transmití que iba a indagar, y lo que he indagado es que el mismo testigo Monsalve ha dicho que al tratar de estar en la puerta se pegó, y esa declaración la rindió con la policía judicial, se pegó en la mano y que solamente se lastimó la mano. Inmediatamente también se ordenó llevarlo al médico para poder verificar efectivamente
qué situación presentaba este PPL, y desde ahí lo único que se certificó fue una lesión en la mano, tal y como lo había narrado dentro de la declaración. No hay ninguna otra lesión más. Igualmente se abrió investigación preliminar para establecer los hechos de manera fehaciente, porque ustedes entenderán, pues yo no me encontraba en la picota, yo recibo información de lo que sucede a través del director de la picota, y obviamente se está llamando a cada uno de los guardianes que participó en este operativo que ellos dicen de rutina. Se decomisaron unos cables de cargador de celular, se decomisaron unos cables de USB, y esto significó también que ellos estaban buscando todos los elementos que se encontraran que infringieran el reglamento del sistema carcelario, pero la investigación apenas comienza y tendrá que ser la investigación la que marque el derrotero de lo que sucedió en particular y de si hay correspondencia con lo que me han informado a mí en toda su integridad, pero ya tengo los elementos firmados tanto por el director como la declaración que rindió el señor Monsalve, como una carta que presentó el señor Monsalve al IMPEC, en donde informa que no irá hoy a la diligencia judicial, que estaba citada por instrucciones de su abogado y que por esa razón solamente irá mañana. Y esto pues también requirió la refrendación de la verificación de su estado de salud, porque recordemos que él padece o padeció de un problema cardíaco, para que se verificara también que los medicamentos estuvieran a disposición del señor Monsalve y que el médico verificara que todo estaba en perfecto estado, a lo cual el médico de turno realizó la correspondiente valoración y afirmó que se encontraba en perfecta situación médica. Ministra, antes de continuar con esta entrevista, yo quiero que recordemos una investigación que realizamos aquí en el programa La Noche hace exactamente 4 años, el 10 de abril del año 2021. Revelamos una serie de elementos que le fueron encontrados en su casa fiscal a este testigo, a Juan Guillermo Monsalve. En ese entonces, esa investigación dejó en evidencia una serie de privilegios que tenía Monsalve, entre ellos botellas de licor, tenía acceso a teléfonos celulares, a un computador e inclusive una serie de videos donde se le veía departiendo en estado de alicoramiento con la que al parecer era su pareja sentimental. Todos estos videos fueron revelados aquí en el programa La Noche y en ese momento es pertinente recordarlos. El programa La Noche y Noticias RCN conocieron en exclusiva los archivos que encontró la Fiscalía en el computador y en 3 de los teléfonos celulares que le fueron incautados en la cárcel Picota a Juan Guillermo Monsalve. El que es considerado como el principal acusador en la Corte Suprema del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aparece en varios videos consumiendo licor en su celda y acompañado de una mujer. Amor, no, espérate. En las más de 500 gigas de información a las que tuvimos acceso, aparecen decenas de documentos notariales, tarjetas de propiedad de vehículos, facturas, movimientos de dinero, consignaciones, poderes legales, pornografía y conversaciones de chat que muestran cómo habría sido la negociación y la compra de la polémica finca llamada La Veranera. La bejuquera. La Fiscalía investiga de dónde provino el dinero para comprar esas propiedades y los millonarios movimientos que aparecen en estos computadores que la Corte Suprema de Justicia no investigó y que hacen parte de los archivos secretos de Juan Guillermo Monsalve. Señora ministra, ¿esta situación en este momento ha cambiado? ¿Usted puede dar fe que esto ya no está sucediendo? Y se lo pregunto por los elementos que le encontraron. Me llama la atención que le hayan encontrado cargadores de celular, pero que no hayan sido encontrados de pronto los celulares, porque si una persona tiene un cargador, pues posiblemente también tiene un teléfono. Jefferson, digamos que las reglas y el sistema carcelario tiene unas previsiones también que son elementos prohibidos, bebidas prohibidas y comportamientos no permitidos. Y esto significa que todas las personas que están bajo un régimen carcelario deben estar en iguales condiciones precisamente porque están
bajo unas restricciones que un juez ha ordenado y que también impiden que se cumpla a cabalidad con la misma protección del PPL. No se pueden ingerir bebidas alcohólicas, no se pueden hacer fiestas. Esto ha sido una constante desde que yo llegué al ministerio, de reiterar las órdenes que hay de cumplir los reglamentos y de evitar que todos estos elementos ingresen. Incluso hemos hecho capturas en flagrancia de los mismos guardianes que ingresan material prohibido. Hemos ordenado a través de investigaciones y denuncias que la Fiscalía haga procedimientos de captura después de verificaciones en donde se han ingresado estos elementos. Se ha realizado un seguimiento claro y contundente a por qué está sucediendo esto, e incluso cuando suceden agresiones dentro de los patios, las razones por las cuales se ha permitido que entren elementos prohibidos. Esto es también por seguridad de los mismos PPL, pero también por reglas del centro carcelario. Creo, y he sido constante en eso, yo dispongo de la articulación y obviamente de la jefatura de muchas de las entidades que pertenecen al sector justicia, entre esas el IMPEC, y mi instrucción desde ese punto de vista ha sido la protección absoluta de los derechos humanos, pero el cumplimiento absoluto de los reglamentos en términos de no permitir elementos prohibidos que están dentro de los centros carcelarios. Sin embargo, obviamente yo he sometido también todos estos casos a investigaciones obligatorias para determinar la fidelidad de la información que se da con lo que sucedió, y por esa razón ya se abrió una investigación previa para esclarecer todo lo que sucedió antecedente, concomitante y posterior al hecho que hoy salió publicitado y que ayer, directamente hablando con el abogado, estuvimos intercambiando varias posiciones al respecto, y obviamente la investigación es una necesidad para tener claridad mucho mayor frente a estos hechos. Ministra, en pantalla estamos viendo en este momento las imágenes que han sido reveladas el día de hoy de la forma como quedó la celda de este preso, que dicho sea de paso, pues es un operativo legítimo que pueden hacer los funcionarios del IMPEC en cualquier celda, porque son personas que están privadas de la libertad precisamente porque cometieron delitos. En el caso de Juan Guillermo Monsalve, él está condenado. Señora ministra, ¿el IMPEC grabó este video o quién grabó estas imágenes? Yo no tengo conocimiento de ningún video, no conozco ninguna imagen. Incluso el abogado del señor Monsalve me dijo que quizás me iba a dar una información en estos medios. A hoy no he tenido una respuesta de que el IMPEC haya grabado ningún video, ni que se tenga un video. Lo que sí sé es que circuló un video que efectivamente fue recibido de alguna persona, y yo quisiera saber realmente efectivamente de qué persona lo grabó, porque al parecer pues nos daría mucha información sobre el tema. Lo que yo veo en ese video que acabo de revisar antes de esta entrevista y que fue publicitado, significa también encontrar una serie de elementos de ropa, la cama que está levantada, y que lo que dicen es que precisamente estaban buscando artículos prohibidos y que sobre esos elementos se hizo una revisión minuciosa para buscar efectivamente los elementos que en algunas otras ocasiones se han encontrado en otras celdas y en esta también. Eso está entonces dentro del marco de la investigación. En el momento en que se avance sobre esta investigación sabremos qué pasó, pero lo que me aseguran es que los guardianes no grabaron ninguna imagen. Ministra, y esto también sí, lo he pedido por escrito para esos efectos. Señor. No, esto es muy importante lo que usted me está diciendo. Entonces, si los integrantes del IMPEC no grabaron ese video, pues lo grabó Juan Guillermo Monsalve y tenía cómo grabarlo. Jefferson, yo no quisiera adelantarme. Lo que sé y me ha afirmado tanto el director de la Picota como el director del IMPEC es que no hubo grabación por parte de los guardianes. Sin embargo, yo esperaría que se adelante la investigación correspondiente y cada guardián informe, porque realmente a mí no me han hecho llegar ningún video de manera directa del IMPEC, y lo que me han dicho es que los guardianes informan que no realizaron grabación.
Entiendo perfectamente, señora ministra, y también agradezco pues su generosidad en darnos esta entrevista el día de hoy, teniendo en cuenta esa agenda tan apretada que tiene. Hay otro punto del cual me gustaría hablar, señora ministra, y es cuando usted me dice que él tenía su casa fiscal cerrada. Dentro de los reglamentos del INPEC, en lo que tiene que ver con los presos, ellos pueden tener una casa fiscal, en este caso una celda con seguridad. ¿Se les puede impedir a los guardianes el ingreso a una casa fiscal, tal y como lo hizo Juan Guillermo Monsalve? Jefferson, el protocolo lo que indica es que una casa que se asigna como casa fiscal significa que en este caso en particular se asigna por temas de seguridad de la persona, el PPL, para que no tenga posibilidad ni que atenten contra él, ni que violenten su integridad personal, dado que ha sido manifestado en varias ocasiones que esta persona puede tener amenazas. Esto se da como una garantía de protección y obviamente lo que hay que tener claro es que esto hace parte de un centro penitenciario como es La Picota, que tiene unas reglas, que obviamente está una persona privada de la libertad bajo la reglamentación y la disciplina que tienen todos los demás PPL, y obviamente esto no es una casa particular. Esta es una casa que tiene una condición, o una celda en particular, que tiene una condición especial para que esta persona pueda tener su seguridad, pero está sometido a todas las reglas de verificación, control e incluso la guardia debe entrar a revisar si la persona se encuentra, si se encuentra bien, incluso en temas también de salud es importante decir que la persona tiene que tener, el guardián tiene que tener acceso a estos espacios y más a los espacios cuando se requiere realizar las labores rutinarias de control. Sin embargo, en este caso en particular, yo sí quisiera esperar a que la investigación nos permita decir, porque sin lugar a dudas la puerta estaba cerrada, y desde este punto de vista las razones que invoca la Guardia deben ser verificadas, confirmadas o contradichas, y esto es un elemento que solamente nos lo permite decir la investigación preliminar. Lo cierto es que es como si yo dijera que el preso normal tiene la llave de su celda y no deja entrar al guardián. Creo que esto pues riñe con todos los protocolos y tendríamos que mirar si esto es así, por qué razón se está permitiendo también en los casos particulares un manejo independiente de estos espacios carcelarios. No, atentaría contra la lógica y tal como usted lo dice, pues lo están investigando, pero en caso de confirmarse, pues sería un privilegio. Ministra, ¿usted qué le responde a quienes aseguran que este operativo del INPEC respondió a la diligencia que tenía que rendir el día de hoy Juan Guillermo Monsalve en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Han asegurado, inclusive lo han insinuado, que todo esto responde a una persecución que se le quiere hacer a este testigo en este caso. Mira, Jefferson, tú me conoces hace muchos años, a mí no me gusta especular. Yo lo que tengo claro es que estaba lista la remisión para llevarlo a la diligencia de hoy, y él pasó una comunicación diciendo que hoy no quería ir a la diligencia, que iría mañana. Y sobre esa base, las condiciones de salud estaban en perfecto estado, según certifica el médico, habría podido concurrir a la diligencia. Señora ministra, yo quiero pues a usted agradecerle este tiempo y su claridad en responder las preguntas que tienen nuestros televidentes. Como usted misma lo ha notado, lo ha hecho siempre, desde hace ya varias décadas, aquí en el programa La Noche. Así es que, ministra, le deseo un feliz día, una feliz noche y gracias por habernos acompañado. No, Jefferson, como siempre, con mucho gusto, y obviamente a medida que se vaya avanzando en la investigación preliminar, también daremos información sobre lo que se va encontrando extra a lo que ya me informaron directamente del INPEC. Vamos a marcar una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Jaime Lombana, uno de los juristas que defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estaremos conversando con él sobre estos hechos que han acontecido en las últimas horas. Por un lado, el pronunciamiento que ha hecho Iván Cepeda
y que ha hecho el abogado Miguel Ángel del Río, quienes aseguran que Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos que acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, habría recibido una visita violenta por parte de los guardianes del IMPEC. Ellos la han calificado de violenta y han dicho también que ha sido golpeado este testigo. Estaremos hablando sobre la importancia que tendrá este testimonio dentro de este proceso y también de lo que nos ha dicho la ministra de Justicia hace pocos minutos aquí en el programa La Noche, quien asegura que ese video que ha rondado y que hemos publicado aquí también en el programa el día de hoy de la celda de Juan Guillermo Monsalve no fue grabado por integrantes del IMPEC, lo cual abre un gran interrogante sobre si este testigo mantiene o no esos privilegios que tenía en el pasado dentro de la cárcel, entre ellos tener teléfonos celulares o cámaras de video con las cuales grababa, tal y como lo evidenciamos hace cerca de 4 años aquí en el programa La Noche. Sus opiniones sobre este caso en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y vamos a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Saludo a Jaime Lombana, abogado defensor del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Doctor Lombana, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Jefferson, muchas gracias a ustedes, muy amables aquí a lo que me quieran interrogar. Muchas gracias. Doctor Lombana, estamos hablando precisamente de esa denuncia que ha hecho Iván Cepeda, quien es una de las víctimas acreditadas dentro del proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también del abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Juan Guillermo Monsalve, quien ha asegurado a través de una carta que ese señor Juan Guillermo Monsalve recibió una visita violenta por parte del IMPEC y que ingresaron a la celda, a la casa fiscal donde él se encuentra y que fue agredido. ¿Qué piensa usted, doctor Lombana, de esta denuncia que hacen estos 12 integrantes del proceso y que, según ellos, ha impedido que este testigo acuda el día de hoy a la audiencia que estaba programada para que él testificara en el proceso que se sigue en contra del exmandatario colombiano? Jefferson, yo desde que escuché la noticia esta mañana, simplemente me llamaba mucho la atención que siendo el momento en que debía ir el señor Monsalve a ser interrogado, a comparecer ante el juzgado donde se le sigue un proceso al doctor Álvaro Uribe Vélez, apareciera un cuento tan extraño y tan manipulado y tan hecho a la medida. Yo no soy quien para saber qué fue lo que pasó. Primero, llamemos las cosas por su nombre. Eso no es ninguna celda. Eso es una casa donde él vive en unas condiciones mucho más favorables que cualquier interno del país. Y lo que sucedió ahí llama poderosamente la atención. Yo sinceramente creo que el señor Monsalve quiere ganarse un tiempo para preparar yo no sé qué y tratar de evitar la secuencia del juicio por cuanto él hoy ha debido estar declarando y dando sus contradictorias versiones como estamos seguros que se demostrará ante la juez que preside la audiencia y ante el país. Pues la postura de nuestros contradictores es apenas natural, es hacerle eco a su principal testigo, un testigo que ha venido mintiendo y que debe ser sometido al interrogatorio, al escrutinio de las partes con derecho a la controversia, en ejercicio pleno del derecho de defensa y una debida contradicción. A eso es lo que nosotros queremos llegar. Y me parece que esta historia es muy extraña. El país tiene que saber que este gobierno, el Ministerio de Justicia, decía lo de la ministra, a quien yo respeto académicamente mucho, pero quiero señalar que ella no es propia, ella es contraparte del expresidente, fue contraparte del expresidente Álvaro Uribe, y tiene mucho más validez que ella diga que claramente el señor Monsalve sí estaba en condiciones de asistir a la diligencia judicial, y que lo de hoy es una cosa extraña que obedece única y exclusivamente a la voluntad de ese señor Monsalve. Dentro de la noticia que estamos analizando el día de hoy también se conoció que este preso, Juan Guillermo Monsalve, impidió el ingreso de los guardianes del IMPEC a esta casa fiscal, que como usted bien lo indica, pues de ninguna manera es una celda.
¿Eso es común que un preso pueda mantener a puerta cerrada el sitio donde se encuentra recluido y además que impida el ingreso de los guardianes del IMPEC? Pues es evidente que Monsalve ha venido haciendo en el régimen carceral lo que le viene en gana, ayudado por terceros factores. El señor Monsalve ha mentido reiterativamente, es una persona que maneja a su antojo las reglas carcerales, una persona que tiene celulares, que ingresa a cámaras secretas, que tiene cualquier tipo de prerrogativas y privilegios a cuenta de mentirle a la Administración de Justicia. Doctor Lombana, usted lo ha dicho claramente, él no ha asistido el día de hoy a esta audiencia judicial, pero ha dicho que lo hará el día de mañana, el día jueves, y allí estará bajo el escrutinio no solamente de la fiscal del caso y también de las víctimas que podrían también interrogarlo, sino también va a ser interrogado por ustedes, por los abogados defensores del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Dentro de este interrogatorio, ¿qué es lo que buscarán ustedes como defensa, doctor Lombana? ¿Cuáles son esas contradicciones que usted va a dejar en evidencia? No, Jefferson, por supuesto, lo que quedará en evidencia es que Monsalve le ha dicho mentiras a la Administración de Justicia, que nada tiene que ver Álvaro Uribe Vélez en ningún tipo de ofrecimiento, que no tenía ningún tipo de voluntad de buscar que el señor Monsalve dijera mentiras a la Administración de Justicia, sino que esto es precisamente una manipulación que proviene del señor Monsalve. Esa es la realidad. Pero yo no me quiero anticipar. Yo creo que lo que tenemos es que esperar el juicio y lo que suceda en la audiencia por respeto precisamente a la ritualidad procesal y a la propia Administración de Justicia. Doctor Lombana, ¿el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuenta con garantías en este proceso judicial? Pues yo ya he expresado mi opinión. Yo creo que el expresidente Álvaro Uribe es una víctima de una persecución política profunda, pero en el escenario judicial como abogado y como profesor de Derecho tengo la obligación de respetar la Administración de Justicia y someterme a las reglas de juego, y por eso prefiero afirmar que afrontaremos el proceso con altruismo, con vehemencia, ejerciendo nuestros derechos de defensa, y no nos van a intimidar bravuconadas ni shows de algunos de nuestros contradictores. Doctor Jaime Lombana, quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido muy claro usted en sus respuestas y bueno, esperemos cómo avanza este proceso judicial al cual el programa La Noche le ha hecho especial seguimiento durante ya hace varios años, poniendo en evidencia cada una de las contradicciones que también las que ha recaído Juan Guillermo Monsalve y que en su momento fueron entregadas en otras etapas y en otras instancias de este proceso. Muchas gracias, doctor Lombana. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Integramos hasta ahora a Iván Cancino, es un reconocido también abogado colombiano, especialista en ciencias penales y criminológicas, analista y también un reconocido columnista de opinión. Doctor Cancino, bienvenido al programa La Noche y también quiero conocer su lectura frente a este episodio. Finalmente Juan Guillermo Monsalve, el que es denominado testigo dentro de este proceso, pues no se ha presentado el día de hoy a la audiencia y ha dicho que luego de un ingreso violento, según él, a su celda, pues por razones de salud no lo podía hacer. Sin embargo, la ministra de Justicia pues nos ha dicho lo contrario. Dice que él no tiene ningún problema, que no fue agredido por funcionarios del IMPEC y algo mucho más grave aún. Ha dicho que ese video que hemos revelado el día de hoy, que se ha conocido también en diferentes medios de comunicación, el video de su celda que ustedes están viendo en pantalla, luego de este operativo de la Guardia del IMPEC, pues que ese video, doctor Cancino, no fue grabado por integrantes del IMPEC, lo cual pues deja abierto el interrogante si Juan Guillermo Monsalve sigue teniendo teléfono celular y cámaras al interior de su celda. Bienvenido. Bueno, Jefferson, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia del programa. Bueno, mire, vamos por partes. Lo primero es que la respuesta de que el IMPEC entró a la fuerza a su celda, pues es obvio, ¿no? Si una persona está detenida y no quiere dejar ingresar a la fuerza que cuida el establecimiento, pues está facultada para utilizar la fuerza, abrir la puerta, tumbarla y obviamente
neutralizar a la persona privada de la libertad dentro del marco del respeto de la dignidad, los derechos y las garantías. Así que así hubiera sido cierto eso, pues si una persona no tiene ningún argumento para negarse a que el INPEC o la Guardia o el CRIC entre a su celda. Lo segundo es, pues, respetando mucho a la señora ministra, ahí sí yo creo que se tiene que mirar con lujo de detalles, porque el testigo puede argumentar que está en algún estado de salud y eso pues no lo puede desconocer ni la señora jueza ni la ministra de Justicia. Es algo que se tiene que evaluar desde algún punto de vista y por lo menos en eso habría que darle el beneficio de la duda. Tercero, si él insiste en no ir, el Código Procesal Penal es clarísimo en decir que puede ser conducido. Y pues una persona privada de la libertad pues es mucho más fácil de ser conducido porque es entrar en la celda, esposarlo con las medidas de seguridad, sacarlo, llevarlo al juzgado o a la sala de audiencias y resolver el tema. De tal suerte que el cuarto punto también es, parece increíble el cinismo a veces de muchas personas. Estamos en un gobierno que no es del presidente o expresidente Uribe, que por el contrario es de sus grandes enemigos y opositores. El INPEC pertenece al Ministerio de Justicia y por lo tanto al gobierno nacional. Entonces hacer un show porque le están afectando dentro de un lugar que custodia al gobierno, obviamente que se sale de todo propósito. No hay la más mínima posibilidad que el expresidente o su defensa o grupos cercanos hayan tenido nada que ver en lo que quieren montar. Más bien hay que preguntarse cuál es el miedo que tiene Monsalve a dar su declaración en este juicio de tantas que ha dado, tan contradictorias y tan alejadas de la realidad que él quiere plantear. Doctor Cancino, usted conoce muy bien este proceso porque es el abogado de Diego Cadena, quien era el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Me gustaría que usted de manera muy clara y concreta le explicara a nuestros televidentes cuál es la importancia que va a tener este momento procesal. Un instante en el cual la defensa, los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez van a poder confrontar a este testigo que ha caído en distintas contradicciones a lo largo de este proceso judicial, pero que hasta este momento sigue siendo calificado como un testigo estrella. Sí, precisamente entre más hablen, más contradicciones salen, pero yo también quiero mirar aquí dentro del punto de vista de lo que le interesa al proceso. Aquí las pruebas que hay ni siquiera son el testimonio de Monsalve. Monsalve, a Dios gracias, grabó a todo el mundo. Grabó al interior de la cárcel a Enrique Pardo y grabó al exterior a Diego Cadena. De tal suerte que miremos la imputación que se le hace a ambos. Supuestamente Álvaro Uribe determinó a Diego Cadena para ir a sobornar a Monsalve. ¿Qué significa sobornar? Darle un dinero para que calle, oculta o mienta sobre una situación judicial. ¿Esto está en los relojes? Por supuesto que no. Ustedes pueden ver toda la grabación de los relojes, hasta editados, no editados, y se ve que jamás Diego Cadena le promete algo a cambio de mentir, ocultar o transgiversar la verdad. Ahora, que Monsalve mandó a llamar o a pedir para dar otra versión, eso es lo que en la cabeza de Diego Cadena estaba y eso es lo que le transmite a Álvaro Uribe. No que van a comprar un testigo, de tal suerte que por lo menos el dolo en la conducta no está. Jamás Diego Cadena buscó a Monsalve con el fin de que mintiera. Ah, pero es que le ofreció un recurso de revisión, es que le ofreció la JEP. Claro, eso puede ser considerado como un beneficio, pero se lo ofreció delante de su abogado, del abogado de Monsalve, quien declaró en el proceso que jamás escuchó que se ofreciera nada a cambio de mentir, ocultar o tergiversar la verdad. De tal suerte que Monsalve puede decir lo que quiera, pero incluso en la prueba de los relojes está claro que el delito de soborno jamás ocurrió, jamás ocurrió. Y nosotros, el de fraude procesal, desde la audiencia de imputación de Diego y en las demás, fue la defensa, no la fiscalía de buena gente como se quiere hacer ver, fue la que empezó a tumbar el fraude procesal en alguno de sus aspectos precisamente con algunas argumentaciones. Y si usted mira la conversación de Diego Cadena con Deyanira, usted va a encontrar a un Diego Cadena que le dice, bueno, Deyanira, ¿al fin qué? Monsalve, ¿qué es lo que va a decir? Y Deyanira le dice, no, es que mi esposo en ningún momento va a cambiar su versión. ¿Usted cree que Diego Cadena,
si quisiera o tuviera la misión, además apremiante por el término, como dice la acusación, de voltear a un testigo, no le hubiera dicho inmediatamente a Deyanira, hombre, entonces, ¿qué quieren? ¿Cuánto subo? ¿Qué ofrezco? No. Lo que hizo Diego Cadena de manera inmediata fue decirle, hombre, lamento el malentendido, se paró y se fue de la mesa. De tal suerte que, a pesar de lo que quieran hablar de mentiras, contradicciones, etcétera, la prueba es lo único que habla en un proceso. Y las grabaciones y los testimonios que se han rendido, lo que establecen es que jamás se trató de sobornar al señor Monsalve y mucho menos cometer un fraude procesal ante la honorable sala de casación de esa época, hoy una sala diferente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de tal suerte que el testigo es muy importante para refrendar que frente a ese episodio no hubo delito alguno. Pues doctor Iván Cancino, como siempre es un gusto contar con su análisis en un momento tan coyuntural. Les deseamos una feliz noche. Gracias, igual para ustedes y toda su audiencia. Muchas gracias, doctor Cancino. Vamos a una pausa a comerciales. Los invitamos a que sigan participando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Ustedes creen que realmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuenta con garantías procesales de imparcialidad en este proceso que le sigue la justicia en Colombia? Sus opiniones en las cuentas que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en la red social X en @NTN24, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora, en @Segurizati, en Instagram y en @JeffersonNTN24, mi cuenta personal. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted también siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.